trayectoria es muy amplia. Les voy a dar una muy breve reseña. La doctora Mitzi Nieto, para que ustedes sepan quién es, con quién van a estar trabajando. La doctora cuenta con estudios de licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cuenta también con maestría en planeación y desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. También cuenta con maestría en clínica psicoanalítica por la Universidad de León, España, y doctorado en ciencias sociales en el área de educación y sociedad por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. La doctora trabaja también como psicoterapeuta en consultorio particular desde el 2010 y pues bueno, es también docente en diferentes instituciones, diferentes universidades. Cuenta además con una estancia de investigación en la Universidad de Columbia, en Nueva York, con una especialidad en clínica psicoanalítica por la Red Analítica Lacaniana. Y bueno, pues también ha participado en muchísimas instituciones en el ámbito de la formación en materia de educación para la paz. Déjenme leer para no decirles de información equivocada. Segundito. Ha sido asesora de contenidos y codiseñadora del modelo de intervención educativa Paxia de la Fundación Puerta Abierta. Ha sido diseñadora instruccional y trabaja en el diseño de guías didácticas para las licenciaturas ejecutivas y semipresenciales en la Universidad Latinoamericana. Y bueno, pues también colaboró en la Dirección de Prevención en el área de modelos y tecnologías de prevención, en el diseño de materiales educativos y preventivos en los centros de integración juvenil. Y bueno, pues como les decía, también ha sido colaboradora y bueno, pues una persona estratégica en diferentes organizaciones, como en el proyecto Escritores de la Fundación México Unido. Es un proyecto que fomenta los valores humanos a través de la publicación de artículos en diversos periódicos y revistas. También ella dirigió la coordinación del área de comunicación estratégica, comunicación pedagógica de CERAG, AC, Servicios para la Juventud, en el área de educación. En el proyecto Todos los niños y las niñas de Escuela de la Ciudad, del Distrito Federal. Y pues bueno, de verdad su trayectoria es muy amplia. Yo les podría seguir enunciando. Ha colaborado en diferentes, como les decía, colaboró en diferentes instituciones, organizaciones en el ámbito de la educación a través del arte y cuenta con más de 10 publicaciones también en estas materias, en esta materia. Entonces, bueno, no me quiero extender más. Yo estoy muy contenta de que la doctora a partir de este año forme parte del Colegio de Psicología. Ella es profesora de tiempo completo, forma parte del equipo del Colegio de Psicología y está trabajando directamente en COAPSI, Centro de Orientación y Asistencia Psicológica de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, la doctora además está a cargo de una investigación muy interesante, ya ella les contará, les invitará para que se sumen también a su grupo de investigación. Y pues bueno, un gustazo y un honor que ella forme parte del grupo de trabajo del Colegio de Psicología. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, adelante. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por la presentación tan bonita. Pues bueno, bienvenidos a todos. Yo la verdad estoy muy contenta de estar iniciando con estos temas, que espero sea el primero de muchos. Espero que hoy se vayan muy contentos. Ojalá que se sumen más, pero si no se suman más, con los que están, estamos perfecto, no hay ningún problema. Y yo primero les quiero platicar un poco por qué unir estos temas. Quería hablarles un poquito de la razón. Ahorita ya pasamos como al tema en concreto, pero bueno, les platico que a lo mejor como muchos de ustedes, cuando uno elige carrera, ¿no? A mí me pasó cuando tenía 18 años, que estaba entre muchas cosas que me gustaban mucho. Entonces, pues se me ocurrió que todo el mundo me dijo, ¿no? Es que eres muy buena para el diseño, dibujas bien bonitos, haces cosas bien bonitas. Entonces, y eres muy buena para crear cosas, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer caso de los consejos y me fui a diseño gráfico y estuve ahí 4 años, pero ¿qué creen? Que cuando ya estaba por terminar, pues resultó que no,
que esto no era lo mío y que me interesaban mucho las problemáticas subjetivas y sociales. Entonces, bueno, por ahí me metí en cosas comunitarias, sociales y después también, pues más humanas, más personales. Y entonces me fui a estudiar a la UAM Xochimilco psicología. Y bueno, fue una de las mejores decisiones de mi vida, fui muy feliz y a partir de ahí intenté vincular un poquito pues de mis grandes pasiones, porque bueno, amaba la fotografía, amaba y amo el dibujo, la pintura y otras expresiones. Entonces, pues bueno, justo me di a la tarea de tratar de buscar en mi vida profesional cómo conjuntar estas pasiones y bueno, me encontré con una corriente bien bonita que se llama arte, bueno, yo le pongo arte por la paz, pero ese es mi nombre de cariño, es educación por el arte. Y entonces es una corriente que trabaja muchos aspectos humanos a partir del arte. Entonces, lo que les quiero compartir hoy un poco es como esa búsqueda personal. Me dediqué a diseñar muchos proyectos que, bueno, la doctora Patti nos hacía favor de recordar algunos y de hacer pues muchas cosas con arte. Y me di cuenta de que este tipo de actividades nos acerca mucho, o sea, nos pone en un estado como rico y nos hace generar muchas cosas a nivel subjetivo, pero también a nivel grupal. Entonces, bueno, yo quisiera presentar hoy esta primera actividad, pero como les decía, pues espero que sea la primera de muchas y además espero que también pues sea no solo para nosotros del claustro, de la casa, sino también pues que ustedes puedan sumarse a esta línea de investigación que trabaja pues muchos aspectos, se pueden trabajar muchas cosas a muchos niveles. A mí me gustó mucho trabajarlo a nivel psicoeducativo, porque por ahí también de repente hay muchas corrientes que trabajan en la terapia de arte, pero encontré que era muy difícil pensarlo como terapia, porque es difícil como producir resultados más como sistematizados, más serios, y que era como complicado. Pero digamos que a nivel subjetivo yo empecé a encontrar que producía muchos movimientos y que produce muchas cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues este tipo de talleres los he dado y bueno, soy parte de digamos, de la coordinación de una capacitación a promotores nacionales que trabajan con niños y con jóvenes, y la verdad es que sus resultados han sido muy interesantes. Y bueno, ya en otro momento, a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, pues les platicaré un poquito más. Hoy nada más es un poco como a modo de introducción, y les quiero presentar un poco lo que yo les quiero proponer hoy. Yo les quiero proponer hoy que se dejen digamos, reflexionar y que vengan un poco con las ganas de relajarse y de conocerse rico. Y no es una charla tanto teórica hoy, sino más bien la idea es que podamos pensar en nuestras vidas a partir de las imágenes. Entonces, a ver, les voy a proponer, a ver si les gusta, ojalá que sí. Les pongo una presentación muy breve. Y bueno, la autobiografía fotográfica que yo les vengo a ofrecer el día de hoy, tiene que ver con la posibilidad de contar nuestra historia. Fíjense que mucha gente nunca habla de su historia, no sé si ustedes se han fijado. Los que estudiamos psicología somos así como que los raros, ¿no? De las familias de repente y de los grupos de amigos y demás, porque somos gente que nos preguntamos mucho por nosotros y que por algo estamos acá, de este lado, estudiando la psique humana. Pero mucha gente no se pregunta por estas cosas y pues a veces vamos como en automático, ¿no? Ahí tomando lo que vaya pasando, decidiendo como ahí sobre la marcha. Y yo he encontrado que plantear mi propia autobiografía y que ayudar a la gente también a repensar estas historias, pues nos ayudan muchas veces a reorientar cosas, ¿no? A tomar decisiones mucho más conscientes, más pensadas, más gustosas también, más placenteras. Entonces, bueno, yo a esta actividad le llamo autobiografía, perdón, fotográfica, pues porque vamos a ocupar fotografías. No se preocupen si no tienen fotografías de ustedes, podemos hacer digamos, una combinación, si las tienen perfecto, pero bueno, ahorita les voy a proponer la actividad. Primero que nada, quisiera platicarles qué es esto de la autobiografía.
Bueno, pues como todas las palabras del mundo provienen del griego, o muchas palabras provienen del griego, de propio y vida, y bueno, y de la escritura, lo que significa la narración o la grafía, puede ser también con una fotografía, de una vida o la historia hecha por la propia persona sobre ella misma, mostrando, por ejemplo, su nacimiento, sus orígenes, sus acontecimientos importantes, pueden ser experiencias personales, destacables, logros, fracasos, en fin, podemos centrarnos en cualquier cosa que nos parezca importante. Podemos centrarnos, por ejemplo, en una autobiografía de viajes, una autobiografía de amistades, etcétera, ¿no? Podría tener un tema, pero bueno, en general es un poco el relato de quién soy a partir de lo que yo he vivido. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues entre otras cosas nos sirve para resignificar. Ustedes, como futuros psicólogos, saben que a las personas nos cuesta mucho, de repente en una terapia, poder resignificar cosas que están muy arraigadas, ¿no? Por ahí en Coapsi, quienes están en Coapsi, que ya vi algunos, muchos, saben que es bien difícil llevar a la gente, digamos, en ese proceso, acompañarlos en ese proceso de preguntarse de qué otra manera podría ser, ¿no? Eso que les duele, que les afecta y que generalmente, pues bueno, tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con cómo aprendimos por ahí Lacan va a decir que tiene que ver con el fantasma, que no es solo algo que aprendimos, digamos, en el estilo de la psicología cognitivo-conductual, sino para Lacan, y bueno, por supuesto para Freud, va a tener que ver como con ciertas marcas en el inconsciente. Y estas marcas pues también van a quedar en el cuerpo. Es decir, no me refiero a una marca como de que me pegué, sino, bueno, ustedes saben que tiene que ver con marcas subjetivas, ¿no? Marcas que nos definen incluso quiénes somos o cómo nos miran los demás, ¿no? Puede haber una persona que estéticamente es muy bella para los otros, pero su marca, digamos, de origen psíquico es de alguien que no es bien visto, por ejemplo, y puede ir por la vida, digamos, de esa manera, ¿no? Sintiendo que no es bien visto y produciendo una mirada que no es grata sobre su persona, por ejemplo, o al revés. ¿No? También tenemos los otros casos que a mí me gustan mucho, de gente que a lo mejor no era tan agraciada de bebé o de niño y que sus padres lo miraron con muchísimo amor y entonces va por el mundo produciendo esa mirada de amor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nosotros lo vamos a encontrar cuando nosotros pensamos en nuestra autobiografía. Esto, claro, puede llevar muchas sesiones de terapia, por supuesto, y de hecho las tiene que llevar, a veces en modelos más breves, como en el COAPSI, que son 12 sesiones, a veces muchas más sesiones, a algunos nos ha llevado mucho tiempo resignificar ciertos acontecimientos dolorosos, pero a mí me gusta este ejercicio porque tiene que ver con ir ubicando cosas que a lo mejor podríamos retomar, por ejemplo, en nuestro análisis o nuestra terapia, ¿no? Y entonces implica resignificar, eh, tomar cosas que fueron difíciles, dolorosas, y transformarlas en otra cosa. También destacar, nos sirve para destacar cosas importantes que quizá no habíamos reparado en ellas, que no habíamos visto, que no nos había parecido tan importante y que resulta que sí lo son. También para recapitular, o sea, como para ir hacia adelante, a veces tenemos un poco que mirar hacia atrás, ¿no? A ver quién he sido, qué me ha gustado, eh, qué sé yo, ¿no? Cuál es mi pasión en la vida, etcétera. Para valorar, por ejemplo, la presencia de ciertas personas, de ciertas cosas que yo he tenido en la vida. Y bueno, esta penúltima para mí, estas dos, para mí son muy importantes porque también para mí escribir una autobiografía, hablar de una autobiografía, fotografiar una autobiografía, tiene que ver con un acto político de toma de poder sobre mí, es decir, sobre lo que quiero, pero también un acto político frente al otro. Para Michel Desserteau, que es un autor francés que trabaja cuestiones de psicoanálisis, sociología, etcétera, tiene un texto que es ya viejito, pero que a mí me gusta mucho, por ahí de los 90, lo escribió más o menos, que se llama La toma de la palabra y justo lo que habla él o lo que propone es que hoy en día tomar la palabra es un poco como la toma de la Bastilla francesa, ¿no? Es como un acto revolucionario. Y muchas veces en nuestra vida sí lo es, bueno, yo diría que siempre, pero bueno, tomar la palabra implica
por ejemplo, frenar situaciones que no me gustan. Ustedes saben que del silencio, del lado del silencio, vamos a tener todas las situaciones nocivas. Por ejemplo, las adicciones, que muchos se ha definido como la adicción, es decir, la ausencia de dicción, la ausencia de palabra, es algo que no logro decir. Por ejemplo, la violencia misma es una puesta en acto de algo que no se puede procesar de otra manera a través del habla. Y bueno, Freud y Lacan nos han enseñado muchísimo sobre eso, ¿no? Sobre la dificultad, digamos, del sujeto de tramitar cosas si no es a través de la palabra. Entonces, hablar de mi autobiografía, o sea, ponerla en imágenes, es un pretexto y es un modo de poder empezar a hablar de ella, de poder empezar a ubicarla, a significarla y a tomar el poder y las riendas de mi vida. Y bueno, hay veces que también cuando son poblaciones muy invisibilizadas, por ejemplo, las mujeres, en algún momento, digo, hoy vivimos también otras condiciones, pero en algún momento, pues bueno, como hemos visto, por ejemplo, en una materia que estoy dando, que es taller de casos clínicos, pues hemos visto que las histéricas verdaderamente estaban pues, muy, muy oprimidas, ¿no? Las histéricas de Freud, los casos clínicos de Freud, y que escribir también es una manera, o escribir o expresar de una manera gráfica para los otros, tiene que ver con una forma de visibilizar cosas que yo quiero que socialmente sean visibilizadas. Entonces, bueno, por muchas razones es que la autobiografía es un medio muy válido y muy valioso para poder resignificarnos, pero además también como pasaría un poco hasta a la posibilidad social, ¿no? De transformación. Entonces, bueno, por aquí yo les puse un ejemplo. Este es escrito. Yo insistiría mucho en que la palabra escrita, hablada, también tiene una traducción y un apoyo, una apoyatura en la palabra, digamos, gráfica, ¿no? A veces lo visual también implica conceptos, no a veces, lo visual implica conceptos, ideas, sentimientos, y lo que yo me he enfrentado en mi vida profesional a partir de las artes y de la educación y de la psicología, es que muchas veces la gente, para la gente, eso visual es un pretexto para lograr decir eso que no podía decir. Entonces, cuando yo lo veo ahí, es más fácil hablar de esto que yo veo que de mí. Y esto con los niños, con los adultos, bueno, por lo menos mi experiencia sí ha sido así, ¿no? O sea, no solo los niños, porque mucho se habla de que para los niños en una terapia, por ejemplo, podemos dibujar. Ahora, sí, el sujeto adulto pues, tiene otros recursos y en una terapia hablamos, pero en ejercicios como estos, más de corte psicoeducativo, pues podemos ubicar un montón de cosas que después la gente puede procesar también, por supuesto, en un espacio analítico y terapéutico, o sea, en un espacio psicológico propiamente dicho. Pero bueno, hoy no vamos a hacer nada de eso, hoy no vamos a trabajar en terapia, sino vamos simplemente a expresar algunas cosas importantes de nuestra autobiografía, la vamos a compartir. Y bueno, pues yo quisiera compartirles también esta parte. Es una escritora que se puso el nombre de George Sand, porque en ese momento, en el siglo XIX, no podía, no había manera de que una mujer escribiera sin ser muy rechazada y muy marginada. Entonces ella se pone este nombre, es más famosa por ser la eh, musa de Chopin, lo cual yo creo que no le hubiera dado mucho gusto, porque bueno, es más famosa por un hombre que por ella, pero bueno, era una muy buena escritora. Y ella escribió esto sobre por qué escribir sobre ella. Dice, no pienso que haya orgullo e impertinencia en escribir la historia de la propia vida, y aún menos en elegir en los recuerdos de esa vida, perdón, en los recuerdos que esa vida ha dejado en nosotros, los que merezcan la pena de ser conservados. Esto para mí resulta por otra parte un penoso deber, ya que nada hay tan difícil como definirse a sí mismo. El estudio del corazón humano es de tal naturaleza que cuanto más se adelanta en él, menos claro se ve. Y para ciertos espíritus activos, conocerse resulta un estudio fastidioso y siempre incompleto. Sin embargo, cumpliré ese deber. Lo he tenido siempre ante mis ojos. Me he prometido no morir sin hacer lo que en toda ocasión aconsejé a los demás, un estudio sincero y un examen atento de la naturaleza y de la existencia propias. Bueno, esto es como George Sand expresa su necesidad
de hablar sobre su vida. Pero bueno, nosotros podemos tener este momento, yo les invito a tener este momento para pensar un poco en nuestra vida, pensar un poco en quiénes somos y en qué nos ha llevado a ser como somos. Entonces, bueno, y además, bueno, también tenemos algunos aspectos del psicoanálisis, sobre todo, que ya les comentaba. Bueno, Freud va a hablar de la novela familiar, que es algo que nosotros vamos produciendo a partir de ciertos relatos y omisiones de cosas que pasaron en la infancia. Es decir, la autobiografía no es necesariamente un documento exacto. Ustedes saben que en una misma familia hay veces que las personas ven cierto evento el mismo de maneras muy distintas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el divorcio de los padres, o por ejemplo, la muerte de un miembro de la familia, o la llegada de un miembro de la familia. Y entonces a esto Freud lo va a llamar la novela familiar, lo cual implica que, digamos que tenemos el derecho de narrar la historia como la hayamos vivido, y está bien, ¿no? Y bueno, por acá Lacan también va a hablar del fantasma, de cómo se construye a partir de ciertos eventos y de ciertas escenas importantes, ¿no? En la infancia. Y bueno, para el psicoanálisis además, pues también va a ser muy importante la historización, perdón, de nuestros deseos, elecciones, guiones de vida, pasiones, etcétera. Y bueno, ya sin más preámbulos, les quiero proponer que trabajemos hoy en esto. A ver, mi propuesta es esta. Vamos a pensar en una hoja, puede ser una hoja que tengan por ahí. Yo sé que, bueno, a lo mejor no tienen todos los materiales que quisieran o qué sé yo, pero bueno, se puede hacer digital, puede ser un PowerPoint o lo que ustedes quieran, o otro programa. Yo sé que hay muchos el día de hoy en las redes gratuitos, por ejemplo, el Canvas u otros. Y entonces que dividan la hoja en 4 partes y la edad que ustedes tienen en 4. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo 40, más de 40 la verdad, pero voy a poner 40 como para dividirlo exactamente. Entonces dividiría pues 40 entre 4 y tocaría de a 10. Entonces eso implicaría que haría el primer cuadro, este primer cuadro, lo haría de los 0 a los 10. Segundo cuadro, de los 10 a los 20. Tercer cuadro, de los 20 a los 30. Cuarto cuadro, de los 30 a los 40. Y voy a escoger una imagen que para mí sea importante, que defina eso. Por ejemplo, si yo a lo mejor entre los 0 y los 10 lo que puedo destacar es mi relación con mi padre, pues podría ponerlo aquí. Esto lo puse como un ejemplo, en realidad no tiene tanto que ver conmigo, porque me imaginé que mi edad iba a ser muy diferente de la de ustedes, entonces no quería como generar ninguna idea preestablecida. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen 20 años, pues esta división puede ser de 5 en 5, ¿no? Por ejemplo, aquí de los 0 a los 5, que pues bueno, eran muy bebés, muy chiquititos. Después de los 5 a los 10, por ejemplo, aquí puse una imagen en el campo, ¿no? Tomando una foto. Pueden centrarse en las personas que los acompañaron, pueden centrarse en las actividades que les gustaban, en fin, en algo que para ustedes es importante. Después, en la tercera parte, sería de los, si íbamos en los 10, sería de los 10 a los 15, y después de los 15 a los 20, y ahí puse el claustro porque me imaginé que es más o menos la etapa en la que entran a la universidad, o bueno, por lo menos en la que yo entré. Entonces, más o menos sería algo así. Vamos a darnos unos minutos, tendremos que darnos un tiempo. Yo voy a poner un poco de música y vamos a esperar unos minutos para que ustedes puedan trabajar en algo que a ustedes les parezca que representativo de ustedes, algo que los pueda definir, de que pueda hablar de ustedes. Y mi propuesta es que los compartamos, o sea, que realmente podamos hablar de eso que hicieron. eh, y ahorita, después de eso, les voy a decir qué tendríamos que hacer después. O sea, no se acaba ahí el ejercicio, sino la parte interesante, pues vendría después. Ahora, la recomendación general, pues bueno, yo siempre hago estas recomendaciones con mis grupos, que he trabajado mucho, con muchos grupos de muchas edades, este tipo de ejercicios, y mi recomendación es que traten de trabajar cosas o de plantear cosas que pues hayan trabajado un poco o que ya no sean tan dolorosas. Es decir, si yo abro algo que no he hablado nunca, pues sí se vale, pero bueno, entonces habría que cuidar mucho que eso esté yo dispuesto o dispuesta a que digamos, a que los demás lo sepan, y que, bueno,
que yo me sienta cómodo con eso, esto ténganlo muy presente. También se vale decir, bueno, aquí pasó algo que no, de lo que no quiero hablar, pero que fue muy doloroso, ¿sí? O sea, se vale decir, no quiero decirles esto que pasó, pero hay algo que me marcó muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces, bueno, que recuerden cuidarse ustedes, cuidar sus emociones ante todo, y que recuerden que lo que se comparte aquí, pues bueno, es un espacio rico de reflexión, de confianza, y sí les pediría que lo que se comparte aquí, pues no salga de aquí, y bueno, el compromiso pues es de cada uno de nosotros por mantener este respeto y esta posibilidad de construir un espacio rico en la universidad, ¿no? Donde nos sintamos todos cómodos. Entonces, no sé si tengan dudas sobre esto. Doctora Michi, ¿te parece bien? Nosotros habitualmente grabamos las sesiones. Dado el encuadre que estás proponiendo, vamos a suspender la grabación. Me voy a retirar de la sesión para que ustedes se queden en absoluta confianza y trabajen estos temas que son personales, que son confidenciales.